Buenas tardes, nos reencontramos el día de hoy. Vamos a continuar con las clases programadas para el área de pediatría y el día de hoy vamos a revisar cuatro temas que son de mucha importancia. Vamos a empezar con infección urinaria, luego vamos a revisar diarrea aguda, que es también un tema muy frecuente en los exámenes de admisión. Luego vamos a desarrollar un examen en el Kahoot, un examen que ya ustedes conocen. Y finalmente vamos a terminar con los temas de insuficiencia cardíaca y cardiopatías congénitas y crecimiento y desarrollo, que ambos también son temas de mucha relevancia por la frecuencia en la cual estos temas se tocan en los exámenes de admisión. Muy bien, vamos a ir ya de una vez a iniciar con el tema de infección urinaria, un tema que el día de ayer no hemos podido concluir por el tiempo, pero vamos a retomar ahora este tema, ¿no? Infección urinaria. La infección urinaria, cuando nosotros nos referimos a este término, lo que queremos decir que hay una infección, un proceso infeccioso en el tracto urinario, ¿no? Infección de vías urinarias o infección del tracto urinario, sabiendo que el tracto urinario y las vías urinarias están compuestas por el riñón, los uréteres, la vejiga y la uretra, ¿no? La infección a cualquiera de estos niveles puede significar la infección urinaria. Esta enfermedad es una enfermedad con relativa prevalencia, ¿no? La prevalencia aproximada está alrededor del 2 al 5% de todos los niños sanos. Es una enfermedad, como ven, muy frecuente, ¿no? Alrededor de 5 a 8% de los niños y niñas menores de 2 años con fiebre sin ningún foco definido tienen una infección urinaria. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando tenemos un niño menor de 2 años y tiene fiebre y al hacer historia clínica y el examen clínico, se observa que muchos o un porcentaje de entre 5 a 8% de estos niños que hacen fiebre y no tienen un foco claro al examen físico y a la anamnesis, muchos de estos, un 5-8%, son niños que cursan con infección urinaria, de modo que cuando tenemos fiebre oculta o fiebre sin un foco aparente, tenemos o estamos obligados a buscar infección urinaria. Este proceso es mucho más frecuente por cuestiones anatómicas y fisiológicas en los niños más pequeños. Como ven ahí, en los primeros meses de vida, entre los 4 a 6 meses de vida, en los primeros meses de vida es frecuente en varones, mucho más frecuente en varones. La relación niño-niña está en relación a 4 a 5 infecciones por uno de cada niña, ¿no? Es muy frecuente en los varoncitos. Y eso tiene que ver a cuestiones fundamentalmente anatómicas, ¿no? Y también fisiológicas, ¿no? Vamos a ver más adelante. A partir de los 3 años, ya en niños más grandes, la infección se hace más frecuente en las niñas. De modo que la padecen cerca del 5%, por ejemplo, las escolares, y la relación entre niño y niñas es superior de 10 a 1. Es mucho más frecuente entonces en niños más grandes, ¿no? Y mientras más grande sea el niño en escolares, es mucho más frecuente en las mujeres que en los varones. Esta enfermedad habitualmente es un episodio agudo. La infección urinaria habitualmente es un episodio agudo, aunque algunas veces también, cuando los síntomas son muy leves, puede durar mucho más tiempo, ¿no? Cuando es episodio agudo, y sobre todo cuando se trata de un niño pequeño, la infección urinaria suele afectar fundamentalmente al riñón, proceso que se le conoce como pielonefritis, ¿ya? En niños pequeños, entonces, la infección urinaria en niños pequeños habitualmente suele ser una pielonefritis. Las pielonefritis pueden dejar cicatrices renales y dejar daño renal crónico, que es muy importante, justamente el diagnóstico oportuno y el tratamiento oportuno, sobre todo en niños pequeños, de esta enfermedad, porque si eso no se hace, la posibilidad de cicatrices renales y daño renal crónico es mucho más probable, ¿no? Consecuentemente también hipertensión arterial, etcétera. El pico de incidencia del primer episodio de pielonefritis aguda, es decir, la edad
más importante en la cual la pielonefritis es más frecuente está en los primeros 2 años, como le decía, ¿no? O sea, ya vamos a ver qué es la pielonefritis y las diferencias entre la cistitis y todo más adelante, ¿no? Bueno, pero la pielonefritis, que es la forma más seria o más grave de infección urinaria, tiene la incidencia más alta en los primeros 2 años. Ya más adelante, en las edades más avanzadas, disminuye. Los primeros episodios de cistitis aguda ya es una infección urinaria baja. La cistitis aguda es una infección urinaria baja. Suele dar entre los 2 a 4 años. ¿Ya? Infección bacteriana oculta, es decir, infección de vías urinarias oculta que no muestra clínica evidente o clínica importante, es más frecuente en niños con fiebre y que tienen menos de 2 años, ¿no? Una alteración anatómica muy común y muy frecuente, por tanto, estamos obligados a buscar o a diagnosticarla, es reflujo vésico ureteral. Es más común de que un niño que hace una infección urinaria antes de los 2 años, esté relacionada a reflujo vésico ureteral, ¿ya? Entonces, en un niño menor de 2 años que hace una infección urinaria, tenemos que buscar, diagnosticar alteraciones anatómicas de las vías urinarias, ¿no? Un pequeño esquema de las vías urinarias: riñón, la ahí están las cálices renales, la pelvis renal, los uréteres, ¿no? La vejiga y la uretra. Como saben ustedes, la orina se produce en los riñones y la orina luego tiene que transitar, ¿no? Tiene que transitar por los uréteres, la vejiga y la uretra. Para que este tránsito sea normal, es preciso que no haya, para empezar, ningún tipo de alteración anatómica, es decir, una obstrucción. La obstrucción puede ser ya sea intrínseca, es decir, la uretra misma, estenosis uretral o en algún lado del trayecto que tiene que recorrer la orina, u obstrucción extrínseca, algún tumor o algo que pueda presionar y obstruir el camino natural de la orina a través de las vías urinarias. Sin embargo, también la obstrucción puede ser funcional. O puede haber una alteración funcional, ¿no? En el cual no existen movimientos a nivel de las vías urinarias que puedan empujar la orina hacia abajo. Una de las causas obstructivas más frecuentes en niños pequeños, en niños menores de 1 año, en lactantes, es la fimosis, y esa es una pregunta de examen, ¿no? La fimosis puede ocasionar a nivel de la uretra peniana una obstrucción del tránsito urinario, ¿ya? Y esa obstrucción, porque la fimosis, que es mucho más frecuente en niños pequeños, en niños menores de 1 año que no se han circuncidado, va a provocar el reflujo, es decir, el retroceso de la orina de la vejiga hacia los uréteres, reflujo vésico ureteral, ¿no? Entonces, una de las razones por las cuales la infección urinaria es más frecuente en niños menores de 1 año en varoncitos es justamente la presencia de fimosis, por un lado, y en segundo lugar, en las etapas tempranas de la vida, ya sea en niños o niñas, la región perineal está con mucha más frecuencia en contacto con contenido intestinal, ¿no? El pañal, etcétera, que puede estar en contacto por un tiempo importante en una zona donde la uretra es muy cortita en los niños pequeñitos, puede además aumentar el riesgo de infecciones urinarias en niños menores, ¿no? La vía de infección de la vía urinaria a cualquier nivel la más frecuente es la vía ascendente, es decir, que el germen ingresa a través de la uretra y asciende hacia la vejiga o incluso asciende hacia los riñones. Si asciende hacia la vejiga se le conoce como cistitis o infección urinaria baja, o puede también generar alteración o inflamación o infección en la uretra, que se conoce como uretritis o infección también urinaria baja, pero si esta asciende más allá, una infección urinaria alta o pielonefritis, que es la forma más grave o más seria de infección urinaria. Como les decía, la pielonefritis puede dejar como secuela cicatrices renales y daño en la función renal crónico
permanente. Es más frecuente esa vía fisiopatológica, ¿no? Sin embargo, también se postula que puede llegar a las vías urinarias, que las infecciones pueden llegar a las vías urinarias por vía hematógena. Antes se pensaba o se decía que esto se daba fundamentalmente en neonatos, es decir, cuando un niño o un neonato desarrolla pielonefritis, se sospechaba que el germen llegaba por vía hematógena, por sangre, hacia los riñones. Sin embargo, ya se sabe que incluso en neonatos la forma más frecuente o la vía de infección más frecuente es la vía ascendente, y en neonatos fundamentalmente por lo que ya hemos comentado. O sea, incluso en neonatos la vía de infección más frecuente es la ascendente, ¿ya? Ahora, pueden haber otras vías de infección de las vías urinarias, cuando hay un foco infeccioso contiguo o en algún tipo de inmunodeficiencia, y estas son mucho más raras, ¿no? Entonces, ya sea en niños grandes o niños pequeños, desde el punto de vista fisiopatológico, las infecciones llegan a las vías urinarias por vía ascendente con más frecuencia. Acá les he puesto la referencia donde se afirma, ¿no? En base a últimos estudios de que es así. Bueno, también hay algunos otros factores fisiopatológicos relacionados con el germen. Hay algunos gérmenes que tienen la capacidad de adherirse al epitelio urinario. Uno de ellos es la Escherichia coli, ¿no? El que con más frecuencia causa infecciones urinarias y tiene cierta capacidad de adherirse al epitelio de las vías urinarias, ¿no? Por una serie de factores que tienen que ver con el mismo germen. Vamos a ver si puedes, José. Allá. No, un segundo. Vamos a pasar a la siguiente. No sé si me puedes ayudar. Ahora sí. Ya, está bien. Ahora sí. Bueno, vamos entonces a definir vamos a definir ahora con más detenimiento cada uno de los tipos de infección urinaria. Les decía que una de las formas más serias o más graves de la infección urinaria es la pielonefritis, ¿ya? La pielonefritis entonces es una infección del riñón. Es una infección del riñón, ¿ya? Y mientras más pequeño o mientras estemos frente a un niño con edades más tempranas y curse con infección urinaria, es mucho más probable que se trate de una pielonefritis. Niño pequeño con infección urinaria, hay que pensar en que es una pielonefritis y por lo tanto el tratamiento tiene que ser oportuno y rápido, ¿no? Una de las características de la pielonefritis aguda es la fiebre de alto grado, fiebre alta, ¿no? Fiebre de más de 38 grados centígrados, ¿no? Asociado a signos de inflamación sistémica o reactantes de fase aguda positivos. Los más comunes o los que se utilizan con más frecuencia son la proteína C reactiva, la procalcitonina, ya con menos frecuencia velocidad de sedimentación globular, ¿no? Entonces, fiebre alta y restantes de fase aguda nos pueden ayudar a hacer el diagnóstico de pielonefritis aguda. La pielonefritis aguda, entonces, como nuevamente voy a repetir, es una enfermedad muy seria y significa un riesgo potencial de daño renal con aparición de cicatrices en la corteza renal con consecuentemente falla renal crónica, de modo que es importante el diagnóstico oportuno. Otra forma de infección urinaria es la cistitis. La cistitis ya es una infección localizada en vejiga, ¿no? Le decimos también infección urinaria baja. Cuando se trata de una cistitis, esta infección suele ser afebril o solamente presenta el niño temperaturas fiebre de bajo grado, ¿no? Pero suele ser afebril. Los síntomas miccionales, es decir, disuria o dolor al orinar o poliacuria o aumento de la frecuencia de las micciones son más frecuentes cuando hay cistitis. Sin embargo, hay que recordar que esos síntomas miccionales solo se pueden reconocer o son más fáciles de reconocer en niños grandes. Los neonatos y los preescolares difícilmente van a manifestar estos síntomas, ¿no? De disuria y poliacuria, ¿no? O sea, es difícil reconocer estos síntomas en niños pequeños. En niños adultos, grandes, ya es más fácil, ¿no?
En la cistitis hay ausencia de dolor lumbar. Una cosa también, o un síntoma característico en la pielonefritis que está en la región, la infección está en el riñón, ¿no? Y la cistitis no significa riesgo de lesión del parénquima renal porque es una infección urinaria baja, ¿no? La uretritis ya es una infección menos frecuente en pediatría, puede darse quizá en adolescentes. Es más difícil que se dé como una entidad aislada. Habitualmente está asociada a cistitis, uretritis, etcétera, ¿no? A este conjunto le llamamos infección urinaria baja. La cistitis se manifiesta también con síntomas miccionales, disuria o dolor al orinar y polaquiuria, ¿no? Pero eso también, como les vuelvo a repetir, solamente se puede reconocer en niños grandes o en adolescentes, ¿no? Niños pequeños o neonatos es difícil reconocer estos síntomas miccionales. Uretritis habitualmente sin fiebre y habitualmente se puede encontrar eliminación de exudado, ¿no? Sobre todo en adolescentes, un exudado a través de la uretra peniana en adolescentes, ¿no? Entonces, básicamente tenemos tres cuadros clínicos o tres tipos de infección urinaria, ¿no? Pielonefritis, cistitis y uretritis. Ya, bueno, vamos a tocar algunas definiciones que también son importantes, que nos van a servir para lo que queda de la charla. La definición de bacteriuria asintomática. Bacteriuria asintomática significa la presencia de un recuento significativo de bacterias en la orina. Es decir, hay crecimiento bacteriano en un cultivo de orina en ausencia de signos o síntomas clínicos, ¿no? O sea, no hay signos y síntomas clínicos y sin embargo en el cultivo de una bacteriuria asintomática, estoy leyendo mal, ¿no? Bacteriuria asintomática es una situación en la cual hay crecimiento bacteriano en un cultivo de orina sin que haya signos y síntomas clínicos, ¿ya? Hablamos de bacteriuria significativa en relación a que puede ayudarnos a realizar el diagnóstico de infección urinaria positivo cuando estamos haciendo el estudio, cuando se encuentra más de 100.000 colonias de bacterias en el cultivo de una orina obtenida por emisión espontánea o cateterismo, ¿ya? O sea, hay ciertos requisitos para hablar de bacteriuria significativa. La toma de muestra es muy importante. Esto es importante porque la emisión espontánea eso es algo difícil en niños pequeños, ¿no? Y muchas veces usamos otros métodos para colectar la orina. Y el cateterismo suele ser un procedimiento doloroso y que no se suele realizar con mucha frecuencia, ¿no? Entonces, para hablar de bacteriuria significativa tenemos que asumir que la toma de muestra de la orina tiene que estar en determinadas condiciones, ¿no? Bacteriuria significativa también es cualquier crecimiento bacteriano en la orina obtenida por punción suprapúbica. La muestra de orina se puede obtener también por punción suprapúbica, ¿no? Vamos a seguir con algunas definiciones que son importantes. Las infecciones urinarias de riesgo o complicadas son aquellas infecciones urinarias altas, ¿no? Infección de las vías altas. Es lo mismo que decir pielonefritis. Ya es muy importante el reconocimiento de las pielonefritis. Como vuelvo a repetir, las infecciones urinarias de vías altas, una característica en ellas es fiebre de alto grado. Suele presentarse en niños menores de 2 años, principalmente en menores de 6 meses. ¿Ya? Esto es muy importante. Incluso en el momento del tratamiento, cuando nosotros sospechamos o diagnosticamos infección urinaria y tenemos un niño pequeño, tenemos que asumir que es una pielonefritis, aunque algunas veces no tengamos muchos síntomas, ¿no? Porque en niños pequeños esto puede significar un gran riesgo para el futuro de la función renal. Las infecciones entonces complicadas o las pielonefritis suelen presentarse con mal estado general, hay aspecto tóxico en el niño, puede estar deshidratado porque ya no puede lactar, etcétera, o está con vómitos. Y también hay algunos de los antecedentes, ¿no? Asociados o no a los criterios anteriores al diagnóstico. Esos son criterios para diagnosticar una infección urinaria complicada o de riesgo, ¿no?
Por ejemplo, que sea recidivante, que un niño que ya está teniendo su segunda o tercera infección, ¿no? O que sea resistente a algún tratamiento previo, o que ya se sepa que tiene una nefrouropatía, ¿no? Una alteración anatómica, ¿ya? Un criterio para diagnosticar infección urinaria alta también, además de estos diagnósticos, de estos signos y síntomas, es la leucocitosis o los signos o las reactantes de fase aguda, ¿verdad? La leucocitosis, por ejemplo, cifras elevadas de los leucocitos por encima de 15.000 y el PCR por encima de 30 miligramos por litro, ¿no? Son criterios, la procalcitonina por encima de 1 picogramo por litro, son criterios que nos pueden apoyar la hipótesis de una infección urinaria alta o de riesgo o complicada, ¿no? Como ven acá, en niños pequeños es difícil encontrar dolor lumbar, otros signos más característicos que se pueden encontrar en niños más grandes, ¿no? Porque y los síntomas urinarios no prácticamente no hay, como ven, no se describen como criterios diagnósticos, la disuria o poliacuria, los síntomas miccionales, ¿no? No se colocan como criterios diagnósticos. Y las infecciones de bajo riesgo o no complicadas, ¿no? Acá estamos señalando las infecciones de vías urinarias bajas, cistitis u uretritis, ¿no? Las infecciones de bajo riesgo habitualmente son afebriles o las fiebres de bajo grado, ¿ya? La edad generalmente en niños mayores de 2 años, fundamentalmente en niñas, cuando ya hablamos de infección urinaria baja, y esto está relacionado fundamentalmente a cuestiones anatómicas. En la niña, la uretra es mucho más corta que en el niño, ¿no? Y eso hace que el riesgo de coger infecciones urinarias en la niña sea mucho mayor a medida que van pasando los años, ¿no? Es habitual, sobre todo en niños grandes o en adolescentes, el síndrome miccional, disuria o polaquiuria en niños grandes, ¿ya? En preescolares suele ser difícil encontrar estos síntomas, ¿no? Habitualmente el estado general no se ve muy afectado, no se ve afectado, no se suele afectar la hidratación, a diferencia del anterior, ¿no? Hay ausencia de antecedentes personales o familiares de alteración anatómica en el riñón y vías urinarias que sea significativo, ausencia de antecedentes de infección urinaria de riesgo o que haya tenido infecciones a repetición, ¿no? Y habitualmente no hay alteración de los reactantes de fase aguda, ¿no? El hemograma puede estar normal, el PCR negativo, la procalcitonina negativo, ¿no? Entonces es muy importante cuando nosotros diagnosticamos una infección urinaria, es importante reconocerla y clasificarla como infección de riesgo, ¿no? O infección de riesgo o infección de bajo riesgo. Ya esto es importante para el tratamiento, sobre todo, y para el manejo, claro, ¿no? Muy importante. Vamos a hablar un poco sobre las causas etiológicas o los gérmenes que con más frecuencia están asociados a infecciones urinarias. En primer lugar, y el que con más frecuencia ocasiona infecciones urinarias, casi en un 90% de las infecciones urinarias, es la Escherichia coli, ¿ya? Este germen tiene ciertas características, ¿no? Tiene una posibilidad o capacidad mayor de unirse al epitelio urinario, por eso es que con más frecuencia ocasiona, ¿no? En el 90% de las infecciones urinarias agudas son ocasionadas por la E. coli y en infecciones urinarias recurrentes en el 80%, ya es muy frecuente. Esto puede darse en niños sanos, que no están hospitalizados, etcétera, ¿no? Otros gérmenes gram negativos también son bacilos gram negativos, como la Klebsiella, Proteus o Pseudomonas, pueden darse en función de la edad, si el niño tiene algunos otros factores de riesgo, está hospitalizado, ha estado con tratamiento antibiótico o tiene algún tipo de inmunocompromiso, ¿no? De compromiso de su estado inmunitario, ¿no? Son otros gérmenes que pueden ocasionar, pero con menos frecuencia. Puede también ser ocasionada por Staphylococcus aureus, Streptococcus viridans, Staphylococcus saprophyticus, etcétera. Sobre todo ya en mujeres mayores, en adolescentes, ¿no? En adolescentes. Y los hongos, estos habitualmente, infección urinaria por hongos,
es rara que se presente en un niño sano, ¿no? Suele ser o suele presentarse en niños hospitalizados que tienen necesidad de uso de antibióticos de modo prolongado, en quienes se tiene que manipular las vías urinarias colocando sondas, etcétera, ¿no? Es rarísimo, ¿no? En niños hospitalizados es más frecuente, y en los que están hospitalizados, por ejemplo, en unidades de cuidados intensivos, es mucho más frecuente, ¿no? Porque se necesita algunas veces manipular el tracto urinario para el manejo. El cuadro clínico es muy variable, ¿no? Muy variable. Básicamente hay que tratar de clasificar a la infección urinaria en dos grandes grupos, como los he comentado, ¿no? El cuadro clínico va a variar mucho en función de la edad fundamentalmente, ¿no? En función de la edad. En el recién nacido y en el lactante es muy inespecífico, muy inespecífico. Puede presentarse con síntomas tan leves o con síntomas poco intensos como simplemente pobre ganancia ponderal. Incluso es una de las causas. Cuando nosotros tenemos un niño que tiene retraso en el crecimiento, tenemos que buscar infecciones y dentro de ellas tenemos que buscar infección urinaria, ¿no? O sea, en el niño pequeño, en el neonato y el lactante, se puede presentar solamente con pobre ganancia ponderal y no hay ningún otro síntoma. El niño aparentemente se alimenta, aparentemente tiene buen desarrollo, etcétera, y sin embargo no puede ganar de peso, ¿no? Sin embargo, el espectro es amplio. Así como puede ser presentarse solamente con pobre ganancia ponderal, puede ser muy serio o muy intenso, hasta llegar incluso a una infección grave como la pielonefritis, con la presencia de fiebre, hipotermia, puede generalizarse, ¿no? Sepsis, puede haber vómitos, ictericia, que ya son signos de gravedad, ¿no? De gravedad, irritabilidad, letargia, hiporesia, ¿no? La apariencia de enfermo, ¿no? O niño que luce tóxico, ¿no? Hasta con diarrea, etcétera. Es muy inespecífico, ¿no? Quizás en el niño pequeñito, en el neonato y en el lactante, una de los primeros síntomas que podría presentarse es que disminuye su avidez por lactar, ¿no? Disminuye su avidez por lactar y suele estar irritable, ¿no? En la mayor parte del tiempo, ¿no? Si la infección urinaria sigue y no se trata, ya empiezan a aparecer otros síntomas como la letargia, vómitos, etcétera, ¿no? Entonces es muy en específico, por lo tanto, en todo niñito que hace fiebre, en el lactante neonato que hace fiebre, tenemos o estamos obligados a buscar infección urinaria, porque los signos y síntomas no van a ser suficientes para hacer el diagnóstico de infección urinaria. Hay que buscar activamente, es decir, hay que hacer uso de exámenes auxiliares para el diagnóstico de infección urinaria en neonatos y lactantes. Como los síntomas son muy inespecíficos, no nos ayudan mucho a detectar el caso. En preescolares también los síntomas son muy inespecíficos, ¿ya? Son muy inespecíficos. Puede presentarse como, por ejemplo, un patrón, en pobre ganancia de peso también, ¿no? Un niño que no está ganando de peso muy bien, hay que buscar infección urinaria. Y cuando se trata de infección urinaria baja, puede haber enuresis, hematuria macroscópica, orina maloliente, ¿no? Un patrón inusual en el vaciamiento urinario, puede haber estreñimiento, ya el niño preescolar difícilmente se va a quejar de disuria por la cura, no más estreñimiento, vómitos, es muy inespecífico, ya. Igual entonces en el preescolar, con los síntomas, como la sintomatología es muy inespecífica, y cuando no tenemos un foco claro, digamos, si el niño hace fiebre y no hay nada que nos pueda explicar la fiebre, estamos obligados a buscar infección urinaria en un niño preescolar, porque los síntomas son muy inespecíficos. Entonces también del mismo modo tenemos que hacer uso de algunos exámenes auxiliares para buscar de modo activo la presencia de la infección urinaria. En escolares y lactantes ya es un poquito diferente, ¿no? Acá sí los síntomas misionales se presentan con más frecuencia. El niño o el escolar o el adolescente activamente nos dice, ¿no? Duele al orinar o tiene que ir al baño a cada rato o muy seguido, ¿no? El tenesmo vesical, esa sensación de querer orinar y no poder orinar, ¿no? Puede manifestar dolor abdominal, fiebre, y si es de alto grado hay que pensar en pielonefritis, ¿no?
puede haber dolor lumbar, sobre todo en pielonefritis hay dolor lumbar, ¿no? En pielonefritis, ¿no? Puede haber también enuresis y orina maloliente. Entonces acá es un poco más sencillo hacer el diagnóstico con los signos y síntomas clínicos en escolares y adolescentes. Igual y de todos modos hay que hacer exámenes auxiliares, ¿no? Dentro de los exámenes auxiliares, el más común y el que habitualmente hacemos incluso como método de screening, ¿no? En neonatos y en preescolares, el examen completo de orina. Este es un examen que se tiene que hacer con mucha frecuencia, ¿ya? Ahora, hacer un examen de orina no es tan sencillo cuando estamos manejando un neonato o un preescolar, porque es difícil tomarle la muestra espontánea de la orina e incluso tomar el chorro medio de la orina, ¿no? Es porque el niño orina y no sabemos el momento en el cual va a orinar. Lo que tenemos que hacer es tomar la muestra con bolsas colectoras de orina, ¿no? La mayor parte de las veces, o a veces con cateterismo vesical o punción suprapúbica. Eso es más raro, ¿no? Lamentablemente en nuestro país sigue siendo raro. Deberíamos, por lo menos, la toma de muestra con cateterismo vesical, hacerla con más frecuencia, ¿no? El examen completo de orina, ¿no? Se puede tomar esa muestra por emisión espontánea, eso puede pasar en escolares y adolescentes, con bolsa colectora en preescolares y lactantes o neonatos, cateterismo lo mismo en preescolares neonatos y punción suprapúbica preescolares y neonatos o lactantes también, ¿no? Otros exámenes auxiliares que ayudan, el urocultivo, también muy importante, algunos lactantes de fase aguda, hemograma y PCR. Hemograma, PCR, algunas veces la procalcitonina ayudan a hacer diagnóstico. Sobre todo estos ayudan más a establecer el diagnóstico de infección urinaria alta o pielonefritis, ¿verdad? Exámenes de función renal cuando sospechamos o cuando ya estamos tratando una infección urinaria alta, una pielonefritis, hay que hacer exámenes de función renal. Hemocultivos en niños pequeños, sobre todo cuando tenemos un lactante o un neonato con fiebre, de todas maneras hay que tomar un hemocultivo, ¿no? La ecografía de vías urinarias se tienen que tomar necesariamente, ¿ya? Necesariamente en todo niño menor de 2 años que ha presentado una infección urinaria, ¿no? En su primer episodio, ¿ya? Hay que hacer una ecografía para buscar alteraciones anatómicas, ¿no? Alteraciones anatómicas en las vías urinarias, ¿ya? Entonces la ecografía es importante también, ¿no? Ya estos exámenes, uretrocistografía misional, urografía excretoria, radiorenograma, etcétera, son exámenes que van a ayudar a buscar daño en el parénquima renal, buscar cicatrices renales, pero ya se hacen con mucho menos frecuencia, ¿no? No vamos a hablar mucho de ellos, ¿no? Vamos a darle más importancia al examen de orina, al urocultivo, ¿no? Y los restantes de fase aguda. Entonces el diagnóstico se va a hacer con el cuadro clínico. Ya hemos dicho que mientras más pequeñito, más inespecífico, los síntomas son más inespecíficos. Por lo tanto, si es un niño pequeño y no tengo algo que pueda explicar los síntomas, algo, por ejemplo, si tengo un niño con fiebre y está estornudando y está con rinorrea, es fácil saber, ¿no? Si está con fiebre y está con deposiciones con moco y sangre, ya es más difícil. Si es un niño con fiebre o con malestar o irritable y no tengo algo que pueda explicar ello, estoy obligado a sospechar de infección urinaria, sobre todo mientras más pequeñito, ¿no? En cambio, en niños más grandes, en escolares, adolescentes, es mucho más sencillo que con la clínica pueda hacer el diagnóstico, ¿no? Los síntomas miccionales son más frecuentes en adolescentes. Luego, los exámenes auxiliares son muy importantes. Un examen de orina patológico, ¿ya? La presencia de piocitos, cilindros urinarios, hematuria, nitritos positivos, etcétera. Y vamos a ver más adelante alguna descripción sobre un examen de orina patológico. Urocultivo, ¿ya? Y algunas veces un estudio radiológico, ¿no? Especialmente en todo paciente que tiene menos de 5 años luego del primer episodio de infección urinaria, ¿ya? Este es me había dicho yo 2 años, ¿no? 5 años, ¿ya? Todo niño que ha tenido una infección urinaria antes de los 5 años hay que hacerle un estudio de ecografía, sobre todo ecografía, para buscar alguna alteración anatómica.
En relación a algunas pruebas que tienen que ver con el examen de orina, del examen completo de orina, es muy importante de tener en cuenta cuál es la utilidad diagnóstica de cada prueba, ¿no? Acá en este cuadro estoy mostrando el examen de orina y todas aquellas pruebas que se pueden hacer en un examen de orina, ¿no? Vamos a empezar por vamos a ver, por el sedimento urinario, ¿no? La presencia de leucocitos, ¿ya? La presencia de leucocitos y ver cuál es la sensibilidad y la especificidad. Hay que recordar, estos términos son términos que debemos manejar, ¿no? Porque nos ayudan a valorar o a medir cuál es la importancia de una prueba, ¿no? En qué medida podemos confiar en él, el grado de confiabilidad, ¿no? Cuando hablamos de sensibilidad y cuando hablamos de pruebas que son altamente sensibles, son aquellas pruebas que no dejan pasar ningún positivo, o sea, detectan con mucha facilidad los positivos, son altamente sensibles a aquellas pruebas que no dejan pasar los positivos, pero al mismo tiempo nos pueden dar valores o una proporción importante de falsos positivos. Estas son las pruebas de screening, las que tienen alta sensibilidad, ¿ya? Y las pruebas de especificidad nos ayudan a diagnosticar con más facilidad los negativos, ¿no? Los negativos, los verdaderos positivos no se les pasan, ¿ya? De modo que cuando la especificidad es alta, si es positivo, la posibilidad de que realmente sea así es muy alta. Tenemos que buscar siempre entonces pruebas que tengan alta sensibilidad y al mismo tiempo alta especificidad para que nos ayuden a hacer diagnósticos más certeros, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, de todas ellas que están mostrándose acá, el sedimento urinario, como ven, tiene una sensibilidad baja en realidad, ¿ya? Es decir, que pueden haber exámenes de orina negativos en un paciente que realmente tiene infección urinaria. Una sensibilidad baja del 73% con una especificidad baja también del 81%. ¿Por qué? Cuando se hace estudios de sedimento urinario es muy importante que el estudio en laboratorio se haga en orina fresca, preferiblemente antes de 1 hora después de tomado el examen de orina. Si la muestra de orina se guarda demasiado, los leucocitos empiezan a morir y se destruyen, y entonces al momento de analizar en el laboratorio ya no encuentra los leucocitos, y es lo que hace que un paciente que realmente tiene infección urinaria no lo detecte, o sea, no salga negativo, por ejemplo, de leucocitos normales, nos puede salir en un paciente que sí tiene infección urinaria, ¿no? Ya algunas otras pruebas que se hacen con mucha frecuencia en nuestro país, por ejemplo, la prueba de nitritos en orina, ¿no? Como ven, tiene una baja sensibilidad. Es decir, se le pueden escapar los verdaderamente positivos. Pero tiene alta especificidad, es decir, que cuando sale positivo, puedo estar bastante seguro de que sí tiene infección urinaria, cuando tiene una alta especificidad. Entonces, el cuadro clínico más nitritos positivo me pueden dar una gran una aproximación muy certera de que estoy frente a una infección urinaria. Ya tiene una alta especificidad. Pero si yo tengo un cuadro clínico con nitritos negativo, todavía debo tener en la cabeza de que el paciente tiene infección urinaria y habría que buscar activamente con otras pruebas, ¿no? Otra prueba que se hace con mucha frecuencia es la esterasa leucocitaria. Como ven, tiene más sensibilidad y más especificidad que el sedimento urinario, ¿ya? Si juntamos varias pruebas, por ejemplo, esterasa leucocitaria o nitritos o leucocitos o bacterias, todas en una, ven que tenemos una sensibilidad muy alta, no se nos escapa ningún paciente con infección urinaria. Casi todos los que realmente tienen infección urinaria van a tener positivos, pero tienen sensibilidad baja. Es decir, que alguno que sale positivo quizás no es positivo, ¿no? Entonces, posiblemente hay que hacer una combinación, ¿no? De, por ejemplo, esterasa leucocitaria con nitritos, uno que tiene
alta nitritos que tiene alta especificidad y estearasa leucocitaria con alta sensibilidad, si yo tengo positivo con los dos y además tengo un cuadro clínico compatible, puedo estar bastante seguro, incluso la sensibilidad y la especificidad de juntar estas dos pruebas, estearasa leucocitaria, nitritos más clínica, puede llegar a ser del 99%, o sea, puedo estar muy seguro de que realmente es una infección urinaria. No me puedo fiar solamente de los leucocitos. Ahora, es muy importante para interpretar, vamos a hablar un poco ahora de los cultivos de orina. Es muy importante que para hacer una adecuada interpretación de los resultados de un urocultivo, que es otro método diagnóstico, tomar en cuenta el método de recogida del examen de orina, ¿no? Claro, a diferencia de los adultos, en niños nosotros tenemos ciertos métodos para colectar la orina, porque el niño no nos avisa muchas veces, no nos avisa normalmente el niño pequeño en qué momento va a orinar, ¿no? Entonces, los métodos de recogida que tenemos son punción suprapúbica, es el método más aséptico, ¿no? En la punción suprapúbica uno puede limpiar la piel, aplicar técnicas asépticas, ¿no? Y luego hacer la punción. La posibilidad es una prueba muy, muy aséptica, entonces si sale positiva basta con 100 unidades formadoras de colonia para que la posibilidad de infección sea probabilidad más del 99%. Podría ser el gol estándar, ¿no? La punción suprapúbica para diagnóstico de infección urinaria, ¿ya? Lamentablemente es una forma de recojo de muestra muy poco frecuente, ¿no? No se suele usar, rara vez se usa en niños hospitalizados, ¿no? Otra prueba, otro método de recogida ya menos frecuente, ya un poco más frecuente, el cateterismo vesical, ¿ya? Fíjense, la interpretación cuando recogemos la orina por cateterismo vesical. Hay que recordar que también para hacer el cateterismo vesical hay una técnica adecuada, ¿no? No se puede simplemente introducir la sonda vesical, hay una técnica adecuada donde se tiene que hacer la higiene de las vías de los genitales, etcétera, ¿no? Bueno, cuando el recuento de colonias está por encima de 50.000, la posibilidad de infección urinaria es del 95%, ¿ya? Y luego, como ven, mientras el recuento de colonias sea mejor, cada vez es menos probable, ¿no? De que realmente sea infección urinaria, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un recuento de colonias entre 10.000 y 50.000, es probable, ¿ya? En menos de 1.000 colonias, es decir, acá es un cultivo positivo, ¿verdad? Pero las unidades formadas de colonias tienen menos de 1.000. La posibilidad es poco probable de que sea una infección urinaria, ¿no? No ayuda mucho un recuento tan bajo de colonias. Cuando se hace con micción voluntaria ya sabemos, niños escolares o adolescentes. Esto no se puede hacer en preescolares, ni lactantes, ni neonatos, ¿no? No se puede hacer esto en niños pequeños. Si se trata de un niño, un varón, más de 10.000 unidades formadas de colonia, probabilidad alta, ¿ya? Lo mismo que en las niñas, ¿no? Más de 100.000. Perdón, y en niñas más de 100.000. En varoncitos más de 10.000, en niñas más de 100.000, ¿ya? Y ven ahí los otros valores, ¿no? Entonces, hay que recordar que la interpretación de un urocultivo se tiene que tomar en cuenta el método de recogida, ¿ya? ¿Y qué pasa cuando recogemos la muestra por bolsa colectora? Cuando recogemos una muestra por bolsa colectora, en realidad no hay estudios que nos puedan decir en qué medida y con qué recuento de colonias hay más probabilidad de que realmente se trate de una infección urinaria. En realidad, cuando se recoge la muestra por bolsa colectora, para hacer diagnóstico de infección urinaria no tiene mucho valor, ¿no? Porque no sabemos los límites o los puntos de corte del recuento de colonias cuando sale positivo, ¿no? Tiene valor solamente cuando es negativo, ¿no? Para negar la posibilidad de infección urinaria, ¿ya? Si tenemos una muestra de orina que se ha recogido por bolsa colectora y me sale positivo, urocultivo positivo, no tiene mucho valor para diagnosticar infección urinaria porque puede haberse contaminado en el momento de recojo de la muestra. Pero si me sale negativo, tiene sí valor para alejar la posibilidad de que realmente se trate una infección urinaria. Tiene un valor predictivo negativo más alto, pero predictivo positivo muy bajo, ¿no? De modo que para hacer diagnóstico tendré que hacer uso de
otras pruebas diagnósticas, el examen de orina con esterasa leucocitaria y nitritos, ¿no? Más el examen clínico. Posiblemente si es un lactante menor y estoy asumiendo, como hemos dicho, que en lactante menor hay que asumir que es una pielonefritis cuando es menor, hay que hacer hemocultivo, ¿no? En ellos. Uh -huh. El tratamiento de las infecciones urinarias va a depender de las circunstancias clínicas, claro, no es lo mismo niño pequeño, niño mayor, ¿no? O que tenga alguna comorbilidad, etcétera. De alguna anormalidad estructural de las vías urinarias que ya se conoce, ¿no? De si tolera o no la vía oral, ya. La edad también es importante para ver si se va a dar tratamiento vía oral o vía endovenoso, ¿no? De la edad del paciente, si es un niño menor, un lactante menor, hay que asumir siempre que se trata de una infección grave o de una pielonefritis, ¿ya? Porque ellos hacen con mucha facilidad infección grave. Si hay toxicidad presente, si hay que saber, hay que ver según el agente etiológico cuando tenemos un cultivo positivo y si tiene o está asociada a deshidratación. Entonces el tratamiento hay que tomar en cuenta esas consideraciones. Algunos lineamientos generales en el tratamiento. Mientras más pequeño y más sintomático se encuentra el paciente, habitualmente el tratamiento es endovenoso y se tiene que hospitalizar, ¿ya? Si luego de 2 o 3 días de antibióticos no hay mejoría clínica, lo primero, reevaluar al paciente para replantear la hipótesis diagnóstica, ¿no? Reevaluar al paciente y el diagnóstico, volver a tomar cultivos, algunos otros exámenes que podrían ayudar a explicar por qué no responde a los antibióticos, como ecografía, uretrocistografía, ¿no? Habitualmente el tratamiento demora entre 7 a 14 días, va a depender mucho, ¿no?, de algunos otros factores. Vamos a ver, por grupos etarios, el tratamiento, ¿ya? Decíamos que en lactante menor de 3 meses, si hacemos el diagnóstico de infección urinaria, tenemos que asumir que es una infección urinaria alta, pielonefritis, ¿ya? Y el tratamiento de elección para un niño menor de 3 meses es el tratamiento de un niño con sepsis, como ven. Ampicilina más un aminoglucósido, puede ser gentamicina o amicacina, ampicilina más aminoglucósido. Las dosis las pueden ver, ¿no? 100 miligramos por kilo día de ampicilina y gentamicina, ¿no? 4 a 6 miligramos kilo día cada 24 horas, ¿no? Como alternativa a este tratamiento inicial se puede usar ampicilina más cefotaxima. Acá cubrimos la posibilidad de los gérmenes gram negativos y del estreptococo del grupo B, ¿no? Pasar a vía oral en lactante menor de 3 meses cuando se compruebe una buena respuesta clínica, la ausencia de obstrucción al flujo urinario. Como decíamos, siempre hay que hacer un examen de ecografía para buscar anomalías estructurales y se conozca el patrón de sensibilidad antibiótica del microorganismo causal, si es que tenemos un urocultivo. Fíjense que los requisitos para pasar a vía oral son importantes, ¿no? Habitualmente al cabo de 3 a 5 días, el tratamiento tiene que ser entre 10 a 14 días en el lactante menor. Ahora, un lactante menor de 3 meses es bien difícil que pueda tolerar la vía oral, ¿ya? Normalmente cuando hacemos diagnóstico de infección urinaria en un niño menor de 3 meses, generalmente el tratamiento es parenteral, ya sea endovenoso o algunas veces intramuscular, ¿no? Entre 10 a 14 días. Es difícil que se pueda terminar con vía oral, ¿no? En niños mayores de 3 meses que tienen afectación moderada o grave, moderada grave, el tratamiento de elección es un aminoglucósido, ¿no? Aminoglucósido para gram negativos, ¿no? La dosis la tienen ahí de 5 a 6 miligramos y tenemos como alternativa la cefotaxima, ceftriaxona, cefuroxima, etcétera, ¿no? Para las dosis que ustedes pueden observar ahí. Se puede dar vía oral cuando se compruebe buena respuesta clínica, los síntomas iniciales han desaparecido, ¿no? Y el niño está empezando a mejorar en su alimentación, etcétera. Y la duración del tratamiento está alrededor de 10 a 14 días también. Niños mayores de 3 meses con afectación leve o moderada, ¿no? Y tu baja de elección, cefixima de 8 a 10 miligramos por kilo dosis cada 12 horas o cefuroxima, ambas
vía oral te pueden dar, ¿no? Mientras más grande mejor, vía oral. Cuando se dispone de los resultados de cultivos y tenemos la susceptibilidad o la sensibilidad antibiótica, se puede continuar con la misma pauta o cambiar a otros antibióticos de espectro más reducido, ¿no? Como el cotrimoxazol, etcétera, siempre que haya cultivos. Como se trata de una ITU baja, el tratamiento suele ser entre 7 a 10 días menos tiempo. La quimioprofilaxis habitualmente cuando ya se detecta alguna alteración anatómica en las vías urinarias, y quizás el fármaco que se usa con mucha frecuencia o con más frecuencia es la nitrofurantoína a dosis de 1 a 2 miligramos por kilo día en dosis única. Se pueden usar otros fármacos como ven ahí, como el cotrimoxazol, el ácido analidíxico, la amoxicilina y el ácido clavulánico. Esos fármacos se usan ya con menos frecuencia. La quimioprofilaxis entonces se hace con más frecuencia, se usa con mucha más frecuencia la nitrofurantoína. Y bueno, hemos llegado al final del tema. Antes de continuar con una pequeña pausa, me gustaría que si hay alguna pregunta la puedan desarrollar ahora. Ujú. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Ya, si no hay preguntas, vamos a una pausa de unos 5 minutos, más o menos 5 minutos, y regresamos con el siguiente tema. ¿Ya? Muchas gracias. No se vayan, estamos en línea.